Bienvenidos a este programa que estamos iniciando en este momento aquí en mi oficina. La intención de trabajar en este programa que Dios ha puesto en mi corazón es tocar tópicos de la Biblia. Como ustedes saben, la Biblia es un libro bien, digamos, tiene tanta revelación, tiene tanto contenido, y quisiera presentarme hoy como un ministro primario, Belarmino Martínez. Privilegio de haber estudiado por algunos años en el campo de la teología, y para mí es un gusto compartir a la audiencia algunas verdades de la palabra. En primer lugar, quiero mencionar algunas cosas de, como aquí dice Santa Biblia, ¿verdad? La Santa Biblia. Entonces, quiero platicarles el contenido de las Sagradas Escrituras. Usted dirá, pues, qué infantil esto, pues pareciera. Pero la Biblia tiene 66 libros según el canon divino. Y en esta Biblia, que es el logos, la letra, las historias que tiene, obviamente mucha gente conoce las historias de la Biblia y conoce mucho de la Biblia. Dios me ha permitido estar en algunos países donde conocen mucho de la Biblia. Y en cualquier lugar ahora es bastante común que la gente tenga una Biblia. Entonces, pero hay un asunto importantísimo en todo esto, que la Biblia, en primer lugar, no tiene confusiones. La Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia es un matrimonio, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que la Biblia se conjugan en estas dos verdades, la revelación de las Escrituras. La Biblia, si nosotros quisiéramos ver química, la Biblia tiene química, la Biblia tiene biología, la Biblia tiene códigos secretos, tiene datos científicos, la Biblia tiene, en términos más claros, tiene revelación. La Biblia es un libro revelado. Permítame con toda la sencillez de mi corazón decirles que por tal vez unos 50 y pico de años he estudiado las Escrituras, he tenido el privilegio de, de investigar, de profundizar, de analizar las Escrituras. Y obviamente no lo sé todo. Al contrario, reconozco que todavía me falta que entender muchas cosas. Y obviamente Dios dice en su palabra que hay cosas que son reveladas, que nos pertenecen, y hay cosas secretas que solamente en su potestad le pertenecen a Él. Entonces, cuando uno entra a las Escrituras bajo un entendimiento divino, bajo el concepto de la revelación, es decir, que se tiene que abrir sobrenaturalmente las Escrituras para poderlas entender. Tocaremos entonces en este programa tópicos muy interesantes, así que usted no se va a perder ningún programa de estos que vamos a hacer con la ayuda del Señor. Vamos a tocar, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la Iglesia Apostólica? ¿Qué dice la Biblia de la Iglesia Universal, de la Iglesia local? ¿Cómo podemos ver la estructura de las iglesias? ¿Cómo podemos ver los ministerios? ¿Cómo podemos ver el tiempo final que vivimos? ¿Cómo podemos visualizar todo este panorama mundial? Y reconociendo también que estoy bajo la sombra apostólica, bajo una autoridad apostólica que me cubre. Y él es el apóstol Sergio Enríquez, el apóstol en el cual estamos trabajando en los ministerios. Pero ahora quiero
compartirles entonces algunos temas que posiblemente no tenemos hoy el tiempo porque va a ser muy corto, pero queremos abrir el espacio y que usted tenga el interés de poder seguirnos. Y será una bendición compartirles. Quizá más adelante podremos abrir también el espacio de preguntas y respuestas. Si usted nos manda algunas preguntas, será interesante contestarlas a la luz de la palabra. Así que la Biblia tiene toda una teología. ¿Qué es la teología? La ciencia, el conocimiento de Dios. Entonces la palabra no la podemos interpretar humanamente hablando. Por misericordia he tenido el privilegio de estar en muchas instituciones teológicas por todos estos años. Y algunas instituciones teológicas enseñan muchas cosas a veces contrarias a la revelación. Y todo eso lo vamos a platicar en este programa. Todo lo que Dios nos dé, la intención es que podamos ser edificados, porque para eso somos los ministerios, para edificar. ¿A quién? Al cuerpo, edificar al necesitado, al hambriento, a consolar al que necesita consolación, a decirle al herido que hay bálsamo, a decirle al enfermo que hay sanidad, a decirle pues a la humanidad completa que hay un Salvador, que hay un camino, que hay una meta, que hay una esperanza, porque estamos viviendo en un tiempo complicado, complicado. Si nosotros visualizamos nuestro contexto, esa cosmovisión nuestra, pues aquí realmente no está pasando mayor cosa. No tenemos que vivir persecuciones sangrientas como en algunos países comunistas de hace muchos años, como Rusia, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, todos esos países que en aquel entonces eran súper cerrados y perseguían terriblemente el concepto del cristianismo. O quizá como China, la China comunista. Pero luego nosotros tenemos un país de libertad, un país donde podemos expresar libremente, donde podemos predicar y es una bendición. Así que tenemos entonces el privilegio de irles compartiendo a ustedes algunas ideas. Tengo en mi corazón la próxima presentación acerca del tema por ejemplo, ¿quién sacó a Jesús de su casa? Hay un verso en el libro de Apocalipsis donde dice que Él está tocando. Él está tocando, dice, si me abren, yo entro. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús está afuera? ¿Por qué Jesús no es una realidad en nuestra vida familiar? Tocaremos ese tópico de la vida familiar, que es un tema fascinante. Dentro de ese concepto de la familia es muy importante que también estudiemos el concepto de la sociedad, de la iglesia, de este mundo. ¿Qué está pasando? Como dije, nosotros no vemos guerras, no hay violencia, como en el Medio Oriente, ¿verdad? Esa cuestión de la geopolítica no la entendemos con claridad acá porque no estamos en ese ambiente. Pero entonces será una bendición poder entender que tenemos una libertad de predicar, de enseñar, y yo creo con todo mi corazón que muchos necesitamos caminar, necesitamos más conocimiento. Hay dos términos muy interesantes en el griego, que es la epignosis, la gnosis, el conocimiento y la epignosis. Es decir, que muchas veces tenemos apenas el conocimiento básico de las Escrituras, pero no tenemos el pleno conocimiento. El pleno conocimiento es la epignosis. Con el pleno conocimiento vamos a avanzar mucho más rápido. Por ejemplo, abren temas muy hermosos que yo quisiera tocar más adelante, como el arrebatamiento de la iglesia, como la formación de esa iglesia preciosa, y interrogantes como será la iglesia toda arrebatada, todos los cientos de millones de cristianos en el mundo. Pues déjeme decirle que sí es posible.
dentro de ese gran núcleo de salvos, ¿quién es la novia? ¿Quién es la novia? ¿O es igual? Todo eso lo vamos a tocar acá con la ayuda del Señor. Yo creo con todo mi corazón que hay un verso para ir más o menos cerrando esta parte de este día en el libro de Proverbios capítulo 25, fíjese, y el verso 2 dice, 25:2 de Proverbios dice, gloria de Dios es encubrir la palabra, pero honra del rey es escudriñar la palabra. Mire qué interesante. Gloria de Dios es cubrir la palabra. En una traducción, si pudiéramos buscar alguna traducción un poquito más, pero más con claridad, hay una versión que se llama la versión oso, o quizá hay una versión, la versión, si recuerdo aquí, vamos a ver si recuerdo bien, la versión Torres Amat o alguna de esas versiones, dice que es gloria de Dios cubrir con un velo su divina palabra, con un velo su divina palabra. Pero es gloria de los reyes escudriñar y entender la palabra. Es decir, que cuando uno va a las escrituras, uno ve la letra, el logos, pero necesitamos el rema de Dios, necesitamos el entendimiento. ¿Qué hay detrás de cada verso? Porque ahí está el problema. El problema más delicado es que muchos teólogos han interpretado e interpretan las escrituras a una forma bastante tradicional de lo que se creyó hace muchos años. Se sigue permeando la idea de esa interpretación, porque yo vengo de esas escuelas en el campo de la teología. Pero déjeme decirle que este verso nos abre el panorama tremendamente a otra dimensión, porque dice, gloria de Dios es cubrir su palabra con un velo, cubrir con un velo, pero gloria de los hombres es escudriñar, es destapar, quitar el velo. ¿De dónde sacamos esa idea? Bueno, cuando el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó, Él ascendió al Padre. Eso está aquí escrito, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, pero cuando Él asciende al Padre, la Biblia dice que el velo se rompió en dos, de arriba a abajo. Ok, no de abajo para arriba, no, es de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque entonces ese velo representaba lo que se llamaba el lugar santísimo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, hablando del tabernáculo. Pero hay una parte más, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro del lugar santo y el lugar santísimo hay una parte donde existía un velo. Cuando el hombre entraba a ese lugar, él no podía entrar ahí tan fácil. Era solamente el sumo pontífice que entraba una vez por año y que no entraba así de pie con orgullo. No es con cerviz erguida, lo que se llamaría, sino tenía que levantar porque muy pesado esa cortina y así arrastradito entraba hasta el lugar santísimo, donde estaba la Shekinah, es decir, la dulce presencia de Dios. Regresando al tema, en el atrio, la gente podía funcionar muy bien y el sacerdocio en las cuestiones del oficio sacerdotal. Pero ahí había una luz que era la luz del sol, la luz natural, que iluminaba a los que trabajaban esa parte. Pero en el lugar santo, donde hay 5 columnas para entrar, ya entraban a funcionar los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Interesante, que lo podemos aplicar también en los 5 sentidos del cuerpo, pero muy claramente apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Interesante el ministerio quíntuple, que entraba ahí a funcionar. Pero el punto es el siguiente, que al entrar al lugar santo, entonces entramos al lugar santísimo. Nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez por año, que era un acontecimiento nacional. Ahora, en este sentido, era una figura
un tipo, un prototipo, un arquetipo, algo así, donde podemos ver que Jesús, el Hijo de Dios, entró en su muerte hasta el lugar santísimo con el Padre. Entonces se abrió el velo y nos dio entendimiento, porque ahora podemos entrar con mucha confianza hasta el lugar santísimo, que era una cosa prohibida. No se podía entrar con la libertad que hoy, porque Jesús rompió el velo, se rasgó el velo. Entonces toda la humanidad puede entrar, creyente en Cristo Jesús, puede entrar ahí a regocijarse, a saborear la presencia misma de Dios. Entonces, resumiendo aquí, gloria de Dios es cubrir con un velo su palabra, pero es gloria del Rey quitar el velo y entender más allá. Entonces, la Biblia tiene códigos secretos, como ya lo vuelvo a repetir, datos científicos, tiene química, tiene biología, tiene historia, datos científicos. Sí, aquí está todo. Aquí está todo. Así que entonces nosotros con toda confianza podemos entrar a la revelación de Dios, a la revelación que es el punto central donde vamos a tocar algunos tópicos que nos van a servir para edificación. ¿Qué queremos hacer? Edificar. No solo por hablar, sino edificar. Imagínense ustedes que qué interesante es ver el perfil de cada uno de los ministros que he mencionado. Lo podemos también platicar. Hoy es tenemos un programa muy general de lo que estoy hablando, muy general, porque estoy tocando varios tópicos que hay que desarrollarlos, hay que desgranar cada punto de estos que estoy hablando, pero yo creo y considero que en la próxima oportunidad ya tocaremos un tópico bastante definido y concreto para que ustedes sean edificados. Creo que por hoy dejamos hasta aquí esta parte. Nos sentimos bastante agradecidos con Dios por el privilegio que Él me da de poder abrir este espacio y estudiar las Escrituras. Con todo el corazón les compartiré algunas cosas que Dios nos ha dado en su misericordia. Buena tarde y bendiciones para todos. Siente